nos debe llevar a esas reflexiones, ¿no? Entonces, una primera reflexión tiene que ver con qué debemos tener en cuenta para analizar evidencia de aprendizaje, le decía yo, ¿no? Y hay un montón de elementos que tenemos que tener en cuenta, diversos elementos que debemos tener en cuenta, ¿no? Propósito de aprendizaje, las competencias, las capacidades, los análisis de los estándares de aprendizaje, el desempeño de grado, los criterios de evaluación, los instrumentos de evaluación, pero por el otro lado también tendríamos que tener en cuenta las experiencias de aprendizaje propiamente dicha, la situación significativa, el reto, los productos, las actuaciones de los estudiantes, el conjunto de actividades articuladas que presentamos en la experiencia, en la unidad o en el proyecto. Todo ello tenemos que tener en cuenta como cuando vamos a analizar una evidencia de aprendizaje, y eso es algo que nosotros no lo podemos olvidar, ¿no? Una segunda reflexión, ¿no? Tiene que ver... deshacer. Disculpen ustedes que esté en medio de mi propio... Ya está. Una segunda reflexión que tenemos que hacer tiene que ver con cómo miramos, en ese contexto, luego ya lo arreglo, algo que es fundamental, ¿no? La comprensión de la competencia y el actuar complejo. ¿Qué evaluamos nosotros? Nosotros evaluamos competencias. Competencias por sobre las habilidades reproductivas, memorísticas o mecánicas. Ojo, con esto no quiero decir que la memoria no sea importante. Con esto no quiero decir que ciertos procesos mecánicos de pasos que tengo que seguir no sean importantes. Lo que pasa es que no puede ser preeminente. Lo que pasa es que en mi actividad de aprendizaje, mi experiencia de aprendizaje no puede estar llevando al estudiante a actuaciones que solo sea replicar información, reproducir información o responder preguntas, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, que solo lo lleve a un nivel literal de la información. No, no puedo olvidarme que yo evalúo competencias. Por lo tanto, tengo que comprender la competencia. Sea cual sea la competencia que esté trabajando, asociada al área de religión, asociada al área de ciencias sociales, asociada al área de matemática, de comunicación, lo que yo tengo que comprender con claridad es que estoy evaluando competencias y estoy evaluando ese actuar complejo del estudiante. Por lo tanto, tengo que buscar producciones o actuaciones del estudiante donde se le haya exigido una alta demanda cognitiva. Es decir, el estudiante me tiene que presentar a mí productos, actuaciones, donde pues utilice combinadamente sus recursos, demuestre que tiene una alta demanda cognitiva lo que está haciendo. Lo debo llevar entonces a producciones, actuaciones que les exija analizar, contextualizar, demostrar, reflexionar, crear proyectos, evaluar, experimentar, demostrar, conceptualizar. Tengo que llevarlos esos procesos y eso no me puedo olvidar yo. Yo tengo que tener claro que cuando estoy analizando evidencias de aprendizaje, lo que tengo que mirar es una comprensión correcta y cabal de la competencia y que estoy evaluando competencias. Y en esa evaluación de competencias, yo miro el nivel de desarrollo de la competencia. Pero, profesor Julio, las competencias son las mismas, las competencias en su integralidad y las capacidades las encuentro en primaria, en secundaria, en todos los grados, las estoy encontrando en inicial. ¿Cómo voy a evaluar esos niveles de desarrollo de la competencia? Para eso justamente necesito analizar y comprender los estándares de aprendizaje. ¿Por qué? Porque a través de los estándares de aprendizaje, yo voy a tener en cuenta los niveles de creciente complejidad de la competencia. Cuando yo esté mirando los estándares de aprendizaje, yo podré ver con claridad cuáles son esos niveles de creciente complejidad de la competencia. Y eso me va a permitir a mí analizar adecuadamente, ¿no?, las evidencias de aprendizaje de mis estudiantes y ver en qué nivel de desarrollo de la competencia está.
Pero otro elemento que también es importante es que no me tengo que olvidar de mi planificación. En este caso, vamos a asumir que estamos planificando sobre experiencia de aprendizaje, ¿correcto? Y las experiencias de aprendizaje me tienen que permitir a mí, entonces, ¿no? En primer lugar, identificar la situación de aprendizaje. Porque siempre, sea unidad, sea proyecto, sea experiencia, sea cualquier elemento que yo esté planificando, cualquier forma de planificación que yo esté utilizando, ¿no? Entonces lo que va a suceder es que tengo que identificar el propósito de aprendizaje, tengo que analizar las competencias, las capacidades, los estándares de aprendizaje y desempeño según ciclo grado, tengo que formular los criterios de evaluación considerando esos estándares de aprendizaje, tengo que identificar la secuencia, coherencia, decía un profesor, una profesora cuando le pedí su reflexión sobre justamente esas actividades que estoy proponiendo en la experiencia de aprendizaje, en la unidad o en el proyecto. Tengo que analizar las producciones y actuaciones. Es decir, tengo que tener en cuenta esas definiciones clave de mi currículo nacional, pero a la vez también tengo que tener en cuenta cómo está desplegado y organizada mi experiencia de aprendizaje. Y en Aprende en Casa, pues se nos plantea experiencias de aprendizaje interesantes, que seguro ustedes lo han revisado, donde también en una simple infografía yo puedo ver el propósito de aprendizaje, puedo ver el reto, los tramos que va a desarrollar para el aprendizaje el estudiante y el producto que va a elaborar. Todo eso está inmerso en ese análisis que tengo que hacer yo para analizar una evidencia de aprendizaje. Pero profesor Julio, ¿por qué yo tengo que analizar toda la experiencia si solamente tengo que valorar, analizar la evidencia? Es que la evidencia no apareció de la nada. La evidencia no es algo suelto que al estudiante se le ocurre hacer. No, la evidencia ha sido elaborado, ha sido formulado, ha sido construido con participación de ustedes desde el primer momento y responde a una planificación, a una organización sistemática y pensada, intencionada del maestro y de la maestra. Eso es lo que tenemos que ver cuando estamos analizando evidencias de aprendizaje, ¿no? Muy bien. En ese contexto, entonces, si yo quiero analizar evidencia de aprendizaje, primero tengo que meterme a la experiencia de aprendizaje, o a la unidad o al proyecto, si ustedes quieren. En este caso, la experiencia de aprendizaje se denominaba Construimos un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa. Y no señalaba que el país pues es un país respetuoso del Estado de Derecho, es una sociedad que promueve, que se reconozca, valore la diversidad de cada uno de las personas que viven en el territorio y que está propiciando cada vez más la práctica de la interculturalidad, la convivencia armoniosa, con igualdad de oportunidades y discriminación. Pero es cierto también que muchas personas o algunas personas en el país, ¿no? Pese a todo lo que se describe anteriormente, no piensan de manera colectiva en el bien común, sino solo en sus intereses particulares. Y entonces le lanzamos un reto a los estudiantes y le decimos, ¿qué argumentos nos permitirían proponer acciones frente al problema de la discriminación de nuestra comunidad? Porque todavía existe, pues hemos vivido y seguimos viviendo nosotros un conjunto de situaciones discriminatorias, ¿no? Entonces ahí tenemos cosas que tendríamos que comenzar a reflexionar. Como yo no puedo analizar toda la experiencia y tampoco tengo evidencias de toda la experiencia, voy a hacer un zoom sobre la competencia construye interpretaciones históricas. Pero no nos olvidemos de la situación significativa y del reto, ya es importante esto, ¿correcto? Hay un producto integrado que se pide a través de la experiencia de aprendizaje que tiene que ver con una exposición argumentativa de la implementación de un proyecto participativo que promueva la erradicación de la discriminación en nuestra comunidad. Pero también hay productos que se le piden las actividades relacionadas al área de ciencias sociales, relacionadas a esta competencia que les he señalado, que es construir interpretaciones históricas. ¿Qué se les pide que elabore el estudiante? Que elabore un organizador de información que presente ideas principales y conciencia de las fuentes, que redacte algunas conclusiones sobre los cambios y permanencias de educación basadas en fuentes, que explique los cambios y las permanencias en el acceso a la educación y que escriba un texto en el que responde con argumentos sobre los cambios en el acceso a la educación y cómo estos ayudaron o no ayudaron a disminuir la discriminación. ¿Correcto? Entonces estamos mirando qué se le está pidiendo al estudiante en el marco de esta competencia construye interpretaciones históricas.
Pero para yo poder mirar, y eso ya lo hemos ido hablando, para yo analizar una evidencia de aprendizaje, y ustedes también lo han señalado, necesitamos criterios de evaluación. No podemos trabajar si no tengo criterios de evaluación que han sido explícitos y estables, ojo. Explícitos porque se le ha dado a conocer al estudiante antes del desarrollo de la actividad. No puede dársela a conocer después, porque no tendría sentido. Los criterios de evaluación, los instrumentos de evaluación han sido elaborados para el estudiante, para que lo conozca con anticipación. ¿Y por qué son estables? Porque siempre van a tener referencia al estándar de aprendizaje, siempre van a tener referencia a la competencia, a las capacidades, y no van a variar. Es más, yo puedo tener un mismo instrumento de evaluación, lo que puede ir variando es el contenido que estoy trabajando, pero el instrumento, el marco central del instrumento puede ser el mismo, porque estoy mirando la misma competencia, las mismas capacidades y estoy viendo el mismo estándar, ¿correcto? El otro elemento que también se hablaba en alguna de las orientaciones que ustedes señalaban, de las percepciones que ustedes planteaban, es que tengo que buscar que sea coherente. Mis criterios de evaluación tienen que ser pertinentes y coherentes. ¿A qué? Al estándar de aprendizaje y también al propósito, a la situación significativa, al producto que le estoy pidiendo que haga el estudiante. ¿Correcto? Muy bien. Aquí tengo la evidencia de aprendizaje del estudiante y acá tengo 3 criterios que me he formulado, ¿no? En el marco de esos estándares que estaban propuestos ahí. Entonces dice, contrasta la información de las fuentes para identificar las principales ideas sobre el acceso a la educación en la etapa colonial y republicana. Establece relaciones entre las posiciones de legislación e ideas sobre el acceso a la educación en la sociedad colonial republicana con la actualidad. Explica los cambios y permanencias en el acceso a la educación y sus implicancias en el proceso de discriminación, en el problema, disculpen, de la discriminación en la actualidad. Ojo, mire, le está pidiendo 3 cosas muy importantes, ¿ah? Le pide primero si contrasta información, le pide segundo si establece relaciones entre las diversas posiciones, legislación e ideas sobre el acceso a la educación, y también le pide que explique los cambios y permanencias en el acceso a la educación y cómo estos han tenido alguna implicancia en el problema de la discriminación en la actualidad. Y eso deberíamos verlo aquí en las fuentes, ¿no? En la actividad 4, porque ha hecho diferentes actividades, las 3 primeras tenían que ver más bien con preguntas-respuestas, que eran más de reflexión. Pero en la actividad 4 se le pregunta, ¿qué logros en relación con la educación se presentan en las fuentes? O sea, analizado la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza y la Ley General de Educación. ¿Ya? Habla de la gratuidad de la enseñanza debe ser de calidad, igualitaria. Aquí en la Ley General de Educación, la educación es un servicio público, es decir, equitativo e inclusivo, y la sociedad debe participar en el desarrollo de la educación. ¿Ya? Está contrastando información, se puede decir ahí. Ahí más bien, sí, el maestro o la maestra tendría que tener mucho cuidado y indicar al estudiante qué es lo que está entendiendo, por qué significa contrastar. ¿Ya? ¿Está identificando información? Posiblemente sí. ¿Describe alguna información importante que responde a la pregunta? Posiblemente sí. ¿Contrasta información? Lo dejo yo a los colegas sociales para que puedan estar estableciendo eso. ¿Identifica principales ideas? Creo que sí, ¿no? Muy bien. Luego dice, establece relaciones entre posiciones, legislación e ideas sobre el acceso a la educación. Y miren, acá hay algunos elementos que pudiésemos ver, porque acá dice qué coincidencias se encuentran en ambas fuentes. La educación es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado para su goce integral de calidad. Habría que ver si esa es una relación que está haciendo sobre la legislación, ideas, acceso. No lo sé. Aquí habla de cambios y o permanencias. Lo primero que tiene que trabajar el profesor con mucha fuerza, todos nosotros, maestros, maestras, tendríamos que convencernos y estar seguro que los estudiantes comprenden las categorías que nosotros utilizamos. De verdad. ¿El estudiante comprende que es un cambio? Sería la primera pregunta. ¿Comprende que es una permanencia? ¿No? Esos elementos son claves. Si no comprende eso, es bien complicado que el estudiante pueda hacer un trabajo como ello, ¿no? Entonces dice acá, por ejemplo, cambios y permanencias en el acceso a la educación. Así dice, su título. Y acá dice, la enseñanza
de las primeras letras se convierte en obligación del Estado. El talento del estudiante le permite acceder a las universidades y colegios mayores. ¿Eso se daba en qué época? No habría que situarlo, pero ya bueno, la Ilustración, entonces está hablando del siglo XIX, me imagino. Con la independencia, el gobierno respaldaba las necesidades de la educación primaria. ¿Qué es esto? ¿Un cambio? ¿Es una permanencia? Se organizaron escuelas laicas, ¿no? Declaración de la gratuidad en el siglo XX en la enseñanza de la educación primaria, secundaria y universitaria. En la actualidad la educación es un derecho fundamental. El Estado debe garantizar el goce de una educación integral y de calidad. Entonces, habría que distinguir si acá el estudiante está identificando cambios o está identificando características o información sobre cada uno de estos procesos y uno de estos periodos. Esa duda me queda. Pero entonces uno diría, pero profesor Julio, los criterios son muy amplios, son muy grandes. ¿Cómo yo voy a saber en qué nivel de desarrollo de la competencia está el estudiante? ¿Cómo voy a verificar yo cuál es el nivel de logro de la competencia? Aquí no me está ayudando mucho, porque los criterios no me ayudan. Y es cierto, los criterios orientan el proceso. Me dicen qué es lo que yo quiero lograr, pero no me están diciendo niveles de logro, ¿correcto? Para eso están los instrumentos. Entonces, justamente, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Acá está la segunda producción del estudiante, ¿ya? La primera está trabajando sobre las fuentes y acá está la última, ¿no? Donde justamente va a explicar ya, va a establecer relaciones y va a explicar los cambios, ¿ya? Por supuesto, utilizando las fuentes. Es decir, ahí yo tengo que ver en este texto argumentativo que recuerdan que yo les había presentado aquí, escribimos un texto que responde con argumentos sobre los cambios en el acceso a la educación que ayudaron a disminuir la discriminación, ¿ya? En este texto argumentativo yo tendría que encontrar estos tres criterios, tendría que encontrarlos aquí. Aquí los tendría que encontrar, ¿ya? Vamos a ver. Y el estudiante dice, cambios en el acceso a la educación que ayudaron a disminuir la discriminación. A inicio de la República se reconocía la necesidad de que se realice la educación primaria. No obstante, esta educación era excluyente y además no contaba con los recursos suficientes para garantizar una educación de calidad. Años más tarde, se promueven otros ideales equitativos que favorecieron las reformas en el sector educativo. Asimismo, el resultado más significativo es la declaración de la gratuidad de la enseñanza de la educación primaria y secundaria universitaria. Sin duda fueron grandes reformas que permitieron que más adelante la educación sea considerada un derecho fundamental de cada persona y el Estado garantice el goce del derecho a la educación integral de calidad para todos sin instituciones. Aquí yo más bien encuentro qué interesante. Y encuentro a un estudiante que está comenzando a redactar, un estudiante de cuarto año de secundaria, está redactando, ¿no? Está estableciendo ya en su redacción algunas relaciones, ¿no? Sobre las ideas respecto al acceso a la educación. Algunos cambios también se ve ahí, ¿no? No sé si ustedes llegan a encontrar algo sobre el problema de la discriminación, si toca el tema central, el reto. ¿Recuerdan ustedes el reto? ¿Recuerdan ustedes la situación significativa? Creo que sí analiza el problema de la educación. Ya está el tema de la educación y algunos cambios que se van dando. No sé si se ve con claridad las permanencias, ¿ya? También establece relaciones ya. Pero no sé si va a llegar a las implicancias en el problema de la discriminación en la actualidad. Los dejo nuevamente con ustedes porque de eso se trata el análisis de evidencia. Pero nuevamente me podría decir, profesor Julio, pero ¿qué hago entonces con ese criterio que tiene 2 o 3 elementos y que no necesariamente los ha cumplido el estudiante aquí? Para eso me sirven a mí los instrumentos de evaluación. Para progresar, para ver en qué nivel está, para ver en qué está logrando y qué no está logrando, ¿no? Muy bien. Entonces hoy, colegas, y discúlpenme, siempre yo les pido disculpas por los tiempos, ya les he prometido 2 horas, espero lograrlo en las 2 horas, si no me paso unos minutitos, ya me van a disculpar. Vamos a ver. Las rúbricas, según la RDM 094-2020, la rúbrica es un instrumento pertinente para establecer el nivel de logro de una competencia, ¿ya? Eso nos dice la RDM, ¿no?
¿Por qué? Porque contiene los criterios de evaluación previstos y conocidos oportunamente por los estudiantes. Ojo, es un prerequisito. ¿Ya? La rúbrica entonces nos permite valorar e identificar logros, avances y dificultades de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Valoramos, identificamos logros, avances y dificultades de aprendizaje de los estudiantes. Permite la mediación, seguimiento, retroalimentación. Esto es fundamental. No es solo un instrumento de evaluación final para el maestro, para la maestra, no. Es más bien un instrumento de evaluación que debe permitir interactuar en el proceso y el resultado del aprendizaje, en el desarrollo del aprendizaje. Mediamos a través de estos elementos. Hacemos seguimiento, orientamos y retroalimentamos. Y eso es muy importante. Es pertinente para establecer el nivel de logro de una competencia. También lo dijeron ustedes en las intervenciones que han tenido. Los felicito porque son muy buenas intervenciones. Y entonces dice que permite establecer el nivel de logro de una competencia, ya que contiene los criterios de evaluación previstos y conocidos oportunamente por los estudiantes. Como ustedes habrán visto, he tenido mucho cuidado que estos tres criterios, los tres respondan en su integralidad a la competencia. Es decir, no estoy trabajando un desempeño, no. Estoy trabajando la competencia. Me interesa la competencia, como yo les decía, ¿no? Es cuando yo les planteaba aquí sobre qué evaluamos. Evaluamos niveles de desarrollo de la competencia. Entonces, la rúbrica me permite eso. Y la misma RBM 094 nos propone dos modelos o dos propuestas de rúbrica, ¿no? Por un lado, las rúbricas analíticas, cuando sus criterios describen el nivel de desarrollo de las competencias o criterios por separado, y las rúbricas holísticas, cuando sus criterios describen el nivel de desarrollo de toda la competencia, ¿correcto? He hecho el ejercicio para ambas, ¿ya? Para que ustedes no tengan ninguna dificultad. Si yo me voy a una rúbrica holística, y yo ya comprendo que estoy trabajando la competencia construir interpretaciones históricas, tendré que hacer progresar, ¿no? Tengo que ver el nivel de progreso de la competencia construir interpretaciones históricas, ¿correcto? Pero no lo puedo volver a crear o elaborar solamente nuevamente reescribiendo de la nada, no. Si ustedes van a ver, yo he usado colores azules y otros colores. ¿Por qué? Porque voy a recoger simplemente estos criterios que están aquí, estos tres criterios que están aquí, los voy a trasladar aquí. De hecho que los reescribo un poco para darle sentido al texto, ¿no? Pero los hago progresar, ¿correcto? En el nivel logrado, el estudiante contrasta información de diversas fuentes históricas para identificar las principales ideas respecto al acceso a la educación en la etapa colonial y republicana, estableciendo relaciones entre las posiciones, legislación e ideas sobre el acceso a la educación en la sociedad colonial republicana con la actualidad. Y elabora explicaciones sobre los cambios y permanencias en el acceso a la educación, estableciendo sus implicancias con el problema y la discriminación en la actualidad. Miren lo que tiene que hacer. Es muy importante el nivel logrado, porque estoy en el marco de la competencia y en relación con el estándar de aprendizaje. Pero en proceso, ¿qué va a hacer? Contraste información de fuentes históricas para identificar información. No necesariamente ha jerarquizado las principales ideas, pero sí identifica información, ¿correcto? Estableciendo relaciones sobre ideas respecto al acceso a la educación. No necesariamente establece relaciones entre posiciones, legislación, ideas y lo relaciona con la actualidad. No, solo relaciona ideas. Explica los cambios y permanencias en el nivel de proceso. En cambio, en logrado dice, elabora explicaciones sobre los cambios y permanencias, estableciendo sus implicancias con el problema y la discriminación en la actualidad. Es decir, relaciona estos cambios y permanencias en el acceso a la educación con la problemática que estamos trabajando en la situación significativa, que es la discriminación. ¿Correcto? Y en inicio, no contrasta las fuentes, pero sí utiliza fuentes para identificar ideas, reconoce algunas características respecto al acceso a la educación, ¿no? Y reconoce también algunos cambios y permanencias. Ni siquiera los explica, solo los reconoce. ¿Se dan cuenta? Entonces ustedes tienen aquí una progresión de la competencia que les permitiría, ahora sí,
analizar adecuadamente esas evidencias de aprendizaje de sus estudiantes. ¿Correcto? Ahora sí pueden analizar. Pero ustedes van a decir, profesor Julio, pero igual sigue siendo grueso. La rúbrica holística es muy compleja porque está mirando toda la competencia y no me permite ver en qué nivel está el estudiante específicamente. Ah, muy cierto. Por eso es que ustedes también pueden elaborar una rúbrica analítica. ¿Y qué me permitiría una rúbrica analítica? Lo que me permite es progresar cada uno de esos criterios que yo me he propuesto de manera separada. Entonces, por ejemplo, en inicio utiliza fuentes históricas para identificar ideas, en proceso contrasta información de fuentes históricas para identificar información, en logrado contrasta, identifica las principales ideas, ¿no? Es decir, va a jerarquizar de diversas fuentes. Acá solamente de fuentes de información, acá le exige diversas fuentes necesariamente, ¿no? Aquí en este criterio le explica los cambios y permanencias, en el inicio reconoce cambios y permanencias, en proceso explica los cambios y permanencias, en logrado elabora explicaciones sobre cambios y permanencias estableciendo implicancias con el problema de la discriminación en la actualidad, y en establece relaciones entre posición, legislación e ideas, aquí reconoce algunas características sobre el acceso a la educación, aquí establece relaciones entre las ideas, y aquí establece relaciones entre las posiciones, legislación e ideas con la actualidad, que es lo que tendríamos que ver como importancia. Y entonces ahora sí, yo me voy a las evidencias. Y podría decir en qué nivel está, ¿no? Por ejemplo, ha utilizado fuentes históricas, identificó ideas, contrastó información de fuentes históricas para identificar información, o ha contrastado información de diversas fuentes históricas para identificar ideas principales. ¿Qué logró el estudiante ahí? ¿No? Reconoció cambios y permanencias, explica los cambios y permanencias, elabora explicaciones y establece relaciones con la discriminación en la actualidad. Esto no logra hacer. ¿Explica los cambios y permanencias? Creo que no. Creo que lo que el estudiante logra hacer es reconocer cambios. Reconoce cuáles son. Porque ni siquiera llega a las permanencias, ¿eh? Pero pudiésemos decir que está aquí, tiene todavía ese proceso, ¿no? Establece relaciones entre legislaciones, ideas, o reconoce características sobre el acceso a la educación, o establece relaciones, ¿no? Bueno, hay fuentes que ha utilizado y que utiliza de manera indistinta, ¿no? Y pudiese estar aquí, pero no establece relaciones y lo vincula con la actualidad. Entonces tenemos que ver qué logra hacer el estudiante. ¿Qué logra? ¿Logra contrastar información? ¿Logra jerarquizar esa información? ¿O solo utiliza fuentes para identificar ideas? Entonces, es posible, ojo, esto es algo totalmente subjetivo, pero es posible aquí que el estudiante se encuentre más bien en lo que es manejo de fuentes, esté solo identificando ideas, ¿no? Posiblemente esté ahí el estudiante, solo identifica ideas. ¿Explica algunos cambios y permanencias en el acceso o reconoce cambios y permanencias? ¿Establece relaciones? Esto sí, llega a establecer relaciones. No lo vincula con la actualidad, pero sí. Cuando voy al texto argumentativo, voy a ver que el estudiante sí logra explicar cambios y los va vinculando, ¿no? Entonces, miren aquí cómo es que yo puedo tener entonces a un estudiante que en un mismo trabajo estoy identificando que está en inicio en determinado criterio y está en proceso en otros dos criterios. ¿Qué logró hacer entonces? ¿Está contrastando información? No, utiliza fuentes para identificar ideas, pero sí me puede explicar algunos cambios. No, si bien no lo vincula con la actualidad, sí me explica cambios respecto al acceso a la educación. Y establece relaciones también, pero todavía no lo vincula con la actualidad. Entonces, eso me va indicando, pues, cómo es que yo puedo o no puedo trabajar con mis estudiantes respecto a esos aspectos que son muy importantes, ¿no? Muy bien. Pero también puedo acompañar a mi rúbrica con otro instrumento, en este caso la lista de cotejos. Pero la lista de cotejos tiene que ser muy amigable porque yo lo escribo para el estudiante, no lo escribo para mí. Entonces, por ejemplo, acá le digo, utilicé diversas fuentes históricas, le digo al estudiante, ¿no?
¿Utilizó diversas fuentes históricas? Sí, sí utilizó diversas fuentes históricas. Identificó en las fuentes las principales ideas respecto al acceso a la educación en la etapa colonial, ¿no? De repente el profesor dice, ¿identificó ideas? Sí identificó ideas. Principales, sí, porque habla de la gratuidad, de los procesos que se van dando, ¿no? Contrastó ideas e información de diferentes fuerzas sobre el acceso a educación en el proceso de la etapa colonial republicana, en proceso, no lo logró. Entonces, lo que se busca es que con una lista de cotejo, el estudiante vaya él mismo identificando qué ha logrado hacer. Pero los ítems tienen que ser más dirigidos a ellos y escritos a ellos, no pueden ser gruesos. Identifiqué cambios, identifiqué permanencias, expliqué las implicancias de los cambios con la discriminación en la actualidad, expliqué las implicancias de las permanencias con la discriminación en la actualidad, logró hacer eso. Entonces esta lista de cotejo le puede permitir a él o a ella tener mayor claridad de qué es lo que espera mi profesor, mi profesora, de lo que yo tengo que presentarle como producto, ¿no? Establecer relaciones entre ideas, posiciones, legislación con el acceso a la educación en la colonia, eso sí llega a ser, pero estableció relaciones entre ideas, posiciones, legislación sobre el acceso a la colonia republicana con la actualidad, no hace eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que yo creo que ustedes, colegas, tienen que ir mirando y tienen que ir viendo cuando están elaborando un instrumento de evaluación. Hay cosas que el estudiante tiene que ser consciente que son pedidos, que es parte de esta experiencia y que él tendría que comenzar a trabajar cuando va haciendo sus productos. Por eso es tan importante que para que ellos hagan estas evidencias de aprendizaje, previamente reciban de ustedes qué instrumento de evaluación, qué criterios van a utilizar, y ustedes modelen con ellos, comprendan que ellos sí saben qué es un cambio, qué es una permanencia, qué significa vincularlo con la actualidad. Entonces, comprendan las orientaciones, comprendan las indicaciones, para que entonces tengan pues algún tipo de información, ¿no? Pero miren, también les dije que les iba a presentar algunos contraejemplos, porque creo que todavía hay dudas sobre la rúbrica. Aquí les he presentado ejemplos, ojo, que pueden mejorarse totalmente de acuerdo, ¿ah? Yo no creo ser dueño de la verdad. Creo que siempre se puede mejorar. Cualquier proceso pedagógico siempre puede estar en mejora, ¿ya? Pero esta es una propuesta. Pero también he encontrado otros instrumentos de algunos colegas donde sí tengo que llevarlos a la reflexión, ¿no? El producto más grande, digamos, de esta experiencia es un texto argumentativo. Recuerda, ¿no? Yo siempre los quiero llevar a lo que hemos planteado del producto, ¿no? Escribimos un texto, aquí discúlpenme, escribimos un texto con argumentos, dice, ¿no? Sobre los cambios en el acceso a la educación y cómo ya ayudaron a disminuir la discriminación. Entonces acá el producto es un texto argumentativo. Si ustedes se van a Rubriestar, ¿ya? Que es una página libre por si acaso, ustedes colocan ahí que quieren una rúbrica para un texto argumentativo y ¡fum! Les va a hacer una rúbrica, en automático se los hace, ¿ya? Pero hay un problema en este tipo de rúbricas. Este tipo de rúbricas no están orientadas a la competencia. Y recuerden que todo lo que he trabajado yo es decirle que nosotros evaluamos competencias. Yo no evalúo el producto, es decir, yo no evalúo el objeto físico, yo no evalúo el texto como tal, yo evalúo el fondo del texto, lo que dice, lo que contiene aquí el texto, ¿ya? Pero puedo encontrar, por ejemplo, una rúbrica donde los criterios o categorías dice, presenta la idea principal, presenta afirmaciones, opiniones, utiliza datos estadísticos o fuentes, y estoy trabajando sobre esos elementos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo no estoy mirando la competencia me puedo perder y pongo criterios que no corresponden, que no son criterios vinculados al estándar de aprendizaje, que no son criterios vinculados a las capacidades de la competencia. Y voy a terminar evaluando otra cosa, algo que no corresponde. Por ejemplo, aquí en nivel destacado dice la idea principal nombra el tema del texto argumentativo y esquematiza los puntos principales a discutir. Yo no estoy buscando eso.
Yo estoy buscando manejo de fuentes, utilización de fuentes, que puede identificar cambios y permanencias, que pueda relacionar algunas ideas de un determinado momento con otro determinado momento, ¿no? Pero acá dice, logrado, la idea principal nombra el texto y el texto argumentativo, del tema del texto argumentativo. La idea principal esquematiza, o sea, me estoy yendo a la idea. ¿Puede ser que para comunicación me pueda servir? Sí, puede ser. Pero la competencia construye interpretaciones históricas, busca otra cosa. Otro error recurrente que encuentro es que las progresiones lo hacen en función a número. Y dice, incluye 4 o más elementos de evidencia. Por ejemplo, el estudiante aquí sí incluye 4 evidencias. En la Ilustración, en la independencia, en el siglo XX, en la actualidad, en la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones, en la Ley General de Educación. Por lo tanto, el estudiante estaría en destacado. ¿Por qué? Porque mi eje de análisis aquí es el número, es numérico. Si incluyó 4, está en destacado. Si incluyó 3, está en logrado. Si incluye 2, está en proceso. Y si incluye 1, está en inicio. Esto no es correcto. No es recomendable. No se recomienda eso porque ese no me va a determinar a mí el nivel de desempeño y habilidad que tiene el estudiante. Entonces ahí también tengamos cuidado. Otro elemento que yo encuentro que presenta todavía ciertas limitaciones y que también en algunos casos todavía estén aprendiendo en casa porque ustedes lo reciben en grueso y ustedes tienen que mejorarlo, es la lista de cotejo. La lista de cotejo, cuando ustedes le ponen el criterio grueso, no ayuda al estudiante. ¿Por qué? Porque dice, identifiqué en qué coinciden las fuentes. Acá hay un primer criterio, ojo, le estoy pidiendo que me diga en qué coinciden las fuentes. Y complementé la información, ¿ya? Es decir, complementó información, otro criterio más, que brindan sobre el acceso a la educación en la etapa republicana. Entonces, ¿qué pasa si identificó en qué coinciden las fuentes, pero no complementó información? ¿En cuál está? Tendría que saber el estudiante eso. Identifiqué las ideas de la sociedad a partir de la situación de cada época y su influencia en hechos posteriores. Igual hay 2 criterios aquí, no hay 1, sino 2. Expliqué qué ha cambiado y qué continúa, también 2. Y encima como consecuencia de hechos importantes, 3. Entonces, yo no recomiendo que sus criterios sean muy gruesos. Casi siempre cuando hablemos con los estudiantes, mandemos los criterios más finos, más chiquitos, que ellos puedan identificar con claridad, para que así su autoevaluación también sea más pertinente, ¿no? Muy bien. Me había olvidado de decirles, colegas, ya vamos a pasar ahora a la retroalimentación para el aprendizaje.